tal? Buenas noches, soy Paulina Mercado. Hoy iniciamos con una interesante entrevista que nos tiene preparada Jaime Sánchez Susarrey en Contexto. En Cámara Libre, Lili Telles conversa con la senadora del PRI, Claudia Pavlovich, para hablar sobre la reforma educativa en México. En Periférico 1313, Luis Carlos Ugalde y José Antonio Crespo tienen preparado un tema de coyuntura política que estamos seguros a usted le va a interesar. Y nuestros amigos de La Billetera analizan el alcance del Internet en México y el reto de ampliar los servicios de banda ancha en el país. Comenzamos con esta velada de interesantes contenidos que también puedes seguir a través de nuestras redes sociales. Comenzamos. Profesor Nelson Vargas, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues lo que nos convoca es el asunto la tragedia que a usted le ocurrió en 2007, el 10 de septiembre de 2007. Por supuesto que todo el mundo lo recuerda, pero no sobra que usted lo rememore de alguna manera. Bueno, más que nada con la designación de Liceo Sales ahora a este nuevo comisionado. Ojalá y... Estamos hablando y del las secuestro cosas. de su hija. Sí, sí, por supuesto. Me preocupa mucho que ya van muchos años y el juicio, pues no hay ninguno de las gentes detenidas y se le haya hecho un proceso, ¿no? No hay ningún juicio, no hay ninguna persona sentenciada y pues para mí es una preocupación, una situación que le he dado seguimiento con un abogado privado para que esté al pendiente de todo esto. O sea, su hija fue secuestrada el 10 de septiembre. El 10 de septiembre. De 2007. Sí, así es. ¿Y los secuestradores fueron identificados y detenidos cuándo? El 2008, diciembre de 2008. O sea, prácticamente un año después. Un año después, yo no había salido a la luz pública por instrucciones de las gentes que me asesoraban, que eran de la PFP, y se estuvo negociando. Y sin embargo, no había nada hasta que decidí salir a los medios para... ¿Cuándo decidió usted salir? Un año después. Exactamente un año después. Exactamente, 10 de septiembre de 2008 yo salgo a los medios y una semana después me informan que posiblemente el cuerpo de mi pequeña estaba en una casa de resguardo de estos delincuentes y ahí la encontraron. O sea, fue su salida a los medios lo que prácticamente en una semana, catalizó una semana, lo que no se había podido hacer Es algo antes. increíble, ¿no? Increíble. Es algo increíble y pues uno tiene muchas dudas. Cuando uno levanta la voz es cuando le hacen a uno caso. A mí me preocupa más que nada que no haya ninguna sentencia. Ahora ellos fueron detenidos en diciembre de 2008, ¿todos? Todos, falta un argentino que era el que alquilaba las casas de seguridad, a ese no lo han podido detener, pero todos los demás sí. ¿Cuántos son? Pues son cerca de 9. Cerca de 9. Sí, hermanos, familiares. Es una banda que tiene ya mucho antigüedad. Y tenía todo un historial. Sí, todo un historial. No sé si usted recuerde a Raúl Ortiz González, se había fugado de Joco. Ya había sido detenido, todo un historial. Por eso a mí me indigna Ahora, tanto. estos 9 detenidos en 2008, estamos en 2014, no han sido sentenciados. Hay uno sentenciado, uno. Miguel Ortiz González, pero no por el caso de mi niña, por otro caso de otro secuestro, de varios que han hecho. Entonces, yo le digo a la autoridad, aquí no hay ninguna duda, porque Óscar Ortiz González era mi chofer, era una de las gentes que convivía en mi hogar y muchas veces tenía relación de llevar a la escuela a mi niña o llevarla a alguna actividad social. O sea, no existe ninguna duda de que esta familia hizo esta fechoría. Y a mí me indigna la lentitud con que se llevan las cosas en México, porque aquí no hay razón para que no haya sentencias de este tipo de gentes. Estas gentes siempre tienen el expediente en la mano y se dedican a estudiar y se dedican a defenderse, y la autoridad debe poner uno hasta aquí. La justicia si no es expedita, no es justicia. Ahora, su caso es
bueno, además de trágico, usted no es cualquier persona. Usted fue funcionario. Sí, imagínese la gente que tiene problemas. Usted fue funcionario durante el gobierno de Vicente Fox en la Secretaría del Deporte. En la CONADE, sí. En el Consejo Nacional de Deporte. Sí. Y cuando le sucede usted sí es atendido inmediatamente de por inmediato, la una persona conocida. El propio Liceo Calderón me apoyó. A la hora tuve yo las gentes en la casa de usted y me asesoraron solo para negociar, que yo no dijera nada porque ponía en peligro la vida de mi niña. Entonces, ese fue un gran error. Esto vuelve más grave el caso, perdón, porque siendo usted una persona tan conocida, bueno, además que cuenta con medios, que seguramente está al pendiente de lo que está pasando con este proceso. Todo el pendiente con un abogado privado. Esto no tiene ningún efecto porque finalmente siguen estos delincuentes después de 6 años. Sí, afortunadamente ya están en la cárcel, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se explica eso? ¿Cuál es el entramado judicial o qué es lo que pasa? Yo creo que una persona como usted con recursos ni siquiera puede tener mucha incapacidad. ¿Por qué incapacidad? Porque yo no tuve la inteligencia de exigir simultáneo a la negociación, simultáneo a eso, que hubiera una investigación precisa. Yo le di los datos de la gente que colaboraba conmigo, empleados, gente cercanos a mí, a la autoridad, para que se investigara de inmediato. Se dedicaron solo a negociar y ese fue uno de los peores tonterías que he cometido en mi vida. Pero yo me refería ya en concreto, una vez que ellos fueron detenidos, identificados, arrestados, han pasado 6 años sin que se dicte sentencia. ¿Cómo se explica usted eso? O sea, ¿qué es lo que pasa con el Poder Judicial que no funciona? Bueno, hay una lentitud tremenda, hay cientos y cientos de casos, miles y miles de casos seguramente. Pero el suyo no es cualquier caso porque usted no es cualquier persona. Pero yo creo que soy igual que cualquier persona. Yo creo que se les debe tratar a las gentes. No, yo estoy de acuerdo con usted, pero lo que quiero decir es, siendo usted quien es, claro, ¿qué será de una gente que no tiene su presencia en sus medios? Ni se sabe. Es lo que pasa normalmente en México, ¿no? ¿Cuánta gente no tiene problemas y andan por las calles buscando a sus familiares? Y yo tuve la fortuna, después de ser asesinada de mi niña, de encontrarla. Imagínese usted para mí qué hubiera sido no encontrar el cuerpo de mi pequeña. Yo aquí sí fue una situación tremenda para mi familia y para toda la gente que nos rodea. Pues, saber que no aparecía, ¿no? Claro. Afortunadamente me avisaron, y fíjese las coincidencias, el gobernador del Estado de México me avisó. ¿Quién era el gobernador? El licenciado Peña. Él me avisó que habían localizado a una persona en Barrientos que había dicho que él había enterrado a la niña en la casa de seguridad. Pero mencionó usted al principio del programa el asunto de que hay una nueva estrategia contra el secuestro. Sí. Hay un nuevo SAR antisecuestro. Sí. El señor Renato Sales, ¿no? Renato Sales, en efecto. Pero su caso yo creo que deja una enseñanza muy clara, ¿no? Es decir, el progresivo incremento del secuestro, que ahí están los datos. O sea, tremendo, ¿no? Tremendo. Hubo una iniciativa de Fox, fracasó, una iniciativa de Zedillo, fracasó, sí. Una iniciativa de Calderón. Estamos ante la 4ª iniciativa antisecuestro. Yo espero que no sea un refrito más. Pero a eso me refiero. Ahí lo que parece indicar la cosa es que el secuestro es una actividad muy rentable y con una impunidad altísima. ¿Por eso rentable? Claro. Por las dos cosas, porque es muy rentable y además hay una impunidad increíble. Claro. Y su caso lo muestra de alguna manera clarísimamente. ¿Cómo es posible que unos secuestradores tengan 6 años sin ser sentenciados? Tengo entendido que hay más de 500 bandas de secuestradores. ¿Por qué? Porque precisamente la autoridad dice que rescatan a las víctimas. No es que las rescaten. Las familiares de las víctimas pagan. Y por supuesto, la gente es devuelta a sus hogares. A veces. La mayor parte de veces regresan a sus hogares y se calma todo y se cree que se resolvió un caso. No es que se haya resuelto, se pagó. Y eso es lo grave. ¿Por qué? El estar pagando hace más rentable a los delincuentes a tener más actividad. Eso es lo que está pasando en México. Y si además los que están detenidos no son sentenciados, pues es aún más evidente que la cosa, ¿y por qué va a tener alguien miedo de estar en esa actividad? No tienen miedo porque no hay consecuencias. La impunidad es tremenda, ¿no? Ahora, en este sentido, no sé qué opinión tiene de la famosa liberación de Florence Cassé, pero
a mí me dio la impresión de que es una cosa que lastimó mucho a una ciudadanía. Pues ese es el Poder Judicial. El 83% de la gente el está Poder en contra de esa. Judicial, ¿no? Y a Caro Quintero. Pero vamos sobre el secuestro. Sí, estoy de Sí. acuerdo. Para mí siempre va a ser preocupante irme de este mundo y no dejar concluido esto. Yo tengo una obligación moral. Primero, ¿Usted qué edad tiene, profesor? 71 años. Está usted muy fuerte. Sí. Primero, con mi familia. Mi familia que me han visto estar fuerte para poder aguantar esta situación. Pero también tengo tengo que decirle a la sociedad que si no es por ellos y por los medios de comunicación, mi niña no hubiera aparecido. El apoyo que a mí me dieron no lo puedo entender. Fue algo inimaginable, ¿no? Jamás me imaginé que la sociedad estuviera tan pendiente de lo que me estaba pasando. Y los medios de comunicación, todos los canales, todo el mundo me ayudó. Yo tengo un compromiso con la sociedad y con mi familia de que estos infelices purguen una sentencia justa. Claro. Pero ya quiero verlo. Si usted Poder tuviera- Judicial, si usted- Poder Judicial, le suplico hacer expedita la justicia. Si usted tuviera la oportunidad de hablar con el nuevo zar antisecuestro, el señor Renato Sales, ¿qué le diría? En pocas palabras, se nos está acabando el tiempo. Yo le diría lo que les he dicho aquí en la televisión, yo le diría lo mismo, ¿no? Hay que hacer expedita a la justicia. Y cuando los casos son tan claros, no hay por qué detenerlos. Yo Ahora, sé en el que caso los del- derechos humanos y todo lo que habla la gente para proteger a las víctimas, ya vamos a darle un poquito más fluidez a que las víctimas son las más afectadas y no los victimarios. Las leyes están hechas para ambos, pero me preocupa muchísimo que la cuestión de derechos humanos siempre apoya más a los victimarios que a las víctimas. Pues sí, profesor, pareciera que efectivamente esta ley o estos organismos de los derechos humanos están mucho más preocupados a veces por los delincuentes o surten más efecto sobre los delincuentes que sobre las propias víctimas. Porque al final de cuentas supongo que usted está de acuerdo en que el principal derecho de una víctima es que se le haga justicia. Y eso es lo que no se hace en este país. Desgraciadamente yo he estado en careos en el cual es indignante el trato que nos dan a las víctimas, ¿no? Pero bueno, yo exhorto al nuevo organismo, exhorto al Poder Judicial que haga su trabajo más expedito, ¿no? Yo sé que hay muchos casos, sin embargo, hay casos que son claros. También estoy de acuerdo que puede haber errores, puede haber todo lo que hemos visto todos los días, ¿no? Suplantación de gente que no es culpable y por eso tardan tanto los juicios. Pero en este caso de mi pequeña, la familia completa que está en la cárcel debe ser sentenciada ya. ¿Por qué? Porque no hay razón para una sentencia que dure más de 6 años. Ahora, su reclamo es entonces más que contra el zar antisecuestros, directamente contra el Poder Judicial. Es que de verdad, la lentitud con que hacen su trabajo es increíble. Que además fomenta la impunidad y fomenta el secuestro consecutivamente. Desgraciadamente así es. Profesor, le agradezco mucho. Estoy para servirle, Muchas gracias por haber venido. para servirle. Buenas noches en Contexto. Hasta la próxima semana. Los mexicanos recién atravesamos por una coyuntura extraordinariamente compleja. La crisis golpeó nuestro bienestar, lo que puso a prueba la entereza de nuestras instituciones democráticas y con ellas las estructuras de equidad que salvaguardan la paz social de nuestro país. Establecidas ya hace más de un siglo y renovadas al arribo de la 21ª centuria, las instituciones democráticas se ven discutidas por una tempestad antipolítica que ensalza a las multitudes y reclama el derecho a que sean estas quienes decidan por dónde debe orientarse el interés general, ya sea del conjunto o de partes significativas de la sociedad. Lo grave de la situación estriba en que este cuestionamiento de la política representativa y de su institucionalidad se basa en una doble manipulación. Por un lado, se utilizan los buenos sentimientos de mucha gente desasistida de esperanza que se manifiesta haciendo realidad aquello que Georges Bataille decía de que la impotencia grita en mí.
y por otro se tergiversan los defectos que objetivamente pesan sobre nuestras instituciones para transformarlos en sistémicos y deslegitimar así la raíz misma de su vigencia moral. De este modo se desgarran las costuras de nuestra democracia, invocando la promesa de una pesadilla venidera que tiene sus profetas y que levanta banderas de redención colectiva que pretenden, por la vía de los hechos, subvertir el marco constitucional a través del desarrollo de un relato mesiánico que erige a la multitud, la que sea, en protagonista de un nuevo escenario constituyente o titular de un inexistente derecho de autodeterminación. Hay voces sensatas ante ello. La del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, es una de esas voces. La escuchamos al conmemorar la Marcha de la Lealtad cuando dijo que nadie puede estar al margen o por encima de los preceptos constitucionales. Nadie puede hacer valer su propia voluntad desdeñando el orden jurídico. La voz del general Salvador Cienfuegos lanzó un llamado a la unidad nacional. Y así dijo: hagamos nuestra propia Marcha de la Lealtad, sumándonos al esfuerzo nacional para alcanzar mejores niveles de tranquilidad, desarrollo y progreso. Hagamos nuestra propia Marcha de la Lealtad, acompañando a nuestras instituciones y a nuestros poderes ejecutivo, legislativo y judicial en la solución de los retos torales que enfrenta México. Retos que no son pocos, retos que en la unidad y con lealtad a las instituciones que nos hemos dado, sabremos enfrentar y vencer. Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención, lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas noches.